Buenos días, República Dominicana. Buenos días a los dominicanos en todas partes del mundo. El sol de la mañana desde Washington, respaldando la primera concentración de 100.000 dominicanos que conmemoran 50 años de presencia dominicana en Estados Unidos, una presencia cada vez más diversificada y con roles estelares en distintas áreas. Nosotros estamos en estos momentos transmitiendo desde el Hotel Grand Hyatt Washington, un hotel muy conocido por los líderes políticos dominicanos, los empresarios, casi todos en alguna oportunidad han estado hospedados aquí en el Grand Hyatt Washington. El sol de la mañana, el sol de la mañana. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Haciendo historia. Hey, oye, la fémina, ¿dónde están todas allá? Desde Washington, D.C. ya empiezan a llegar aquí mujeres las bellas. personalidades que van a conversar con nosotros. Primero, dominicanos. mujeres bellas, todas nuestras esposas están aquí con nosotros. Así es. Hay un mensaje muy especial, señores. Oigan, atención Antonio Payá, oigan este mensaje. Hermanos y amigos, ese programa es algo muy especial. Es un precedente sin precedentes. Ustedes han globalizado la radio dominicana. ¿Quién fue? Francisco Javier García, ministro de Turismo. ¡Ey! El sol de la mañana, el sol de la mañana. Embajador, ¿cómo se inicia usted en el periodismo? Mira, es una situación muy interesante. En realidad, cuando yo terminé la secundaria, lo que yo quería estudiar era literatura. Literatura. De hecho, escribe de literatura. Pero los sábados, en República Dominicana ¿Dónde no terminó la había, secundaria? ¿Dónde en es el usted? Loyola, el Colegio Loyola. ¿Usted capitaleño? No, yo soy cibaeño. ¿De Santiago? No, yo soy de un pueblito que se llama Hostos. Ah, de Hostos. Sí. Eso es ahí de mi San pueblo. Francisco Macorís. San Francisco Macorís. San Francisco de Macorís, correcto. la Oh, provincia de somos del Duarte. mismo pueblo. Claro, somos camarada y amigos. qué Algo bien. tenía que ser tuyo. Algo tenía. Ahorita le dice primo, ahorita sale Aníbal de Castro Cabral y dice, "Ahora mi primo Aníbal de ¿Cuál es otro Castro". apellido, Aníbal? Rodríguez. Ah, mi mujer es Rodríguez. Esto no tiene madre. Yo me quité, ya yo me quité. ¿no? Y tanto mi papá como mi mamá eran de Pimentel.
eran pimentelegos. También Entonces, Provincia Duarte. yo quería estudiar literatura, pero no había la carrera. Entonces era 1966-67. La UAS estaba en una crisis terrible, no tenían estudiantes en la escuela de periodismo. Y hicieron una amalgama de carreras, bueno, pero de todas maneras ingresé a la escuela de periodismo. Y al mismo tiempo yo trabajaba en Reintel. Yo era el secretario de la directora, Olga Catrén. Y había un departamento de prensa y mientras se abría la universidad yo practicaba y yo creo, ahí fue donde yo aprendí a redactar. ¿Esa fue tu primera escuela? Sí, antes de entrar a la universidad. Te he egresado de la UAS. De la UAS. Ahí está, llegó la UAS. Embajador dominicano en Washington viene de la UAS. De los primeros egresados. De la UAS, no le metieron otra cosa. Pero la UAS antes de la guerra, No, pero de la UAS. antes de que se cayera el muro De la de UAS, Berlín. papá, de la Siga, UAS. Cuando se cayó el Entonces- muro de Berlín hay que revisarlo todo, Entonces, incluyendo la UAS. El director de la escuela era Freddy Gatón Arce. Diablo, imagínate. Que era también el director del periódico El Nacional. Ocurrió algo muy curioso, y es que el primer examen que él dio, él era el profesor de redacción, el primer examen que él dio, no sé qué ocurrió conmigo, pero el caso es que al día siguiente me está ofreciendo empleo. Oye, qué bien. En el periódico El Nacional, eso era 1968. Ahí se inicia. Ese fue mi primer trabajo profesional. Además de don Freddy, maestro que usted recuerde que le haya marcado en el periodismo. Bueno, el director era Freddy Gatón Arce y el jefe de redacción era Radamés Gómez Pepín. Y yo diría que pues tuvieron una gran influencia en mí. Pero del otro lado, donde yo, como decía, aprendí a redactar fue en el departamento de prensa de RDHN, que lo dirigía Juan Bolívar Díaz. Espérate. Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar dirigía Chini ahí, pero ustedes son conterráneos. O sea, Bueno, él me lleva unos añitos, Dios mío. unos pocos años, sí. Oye, qué pero bien. Juan Bolívar fue el director de Juan prensa Bolívar de San Pedro. Bachiller, ¿Y cómo salta Aníbal, de San Pedro Macorís. ¿y cómo Y ahí salta Aníbal entonces a trabajaba- la dirección de Última Hora? Ahí trabajaban, ahora te cuento, ahí trabajaban en ese entonces Diógenes Céspedes Mierda. Wow. y Guarionés Rosa. Oye, Y, dos verdugos. sí, ambos fueron muy colaboradores conmigo, me enseñaron, me introdujeron en una serie de aspectos importantes del periodismo. Y yo diría que esa fue mi verdadera escuela. Luego HN, después de estar en el Nacional, Juan Bolívar Díaz pasa a organizar el departamento de prensa de Radio Cristal, que aquello fue también un experimento pues muy novedoso, revolucionó la radio, el periodismo radiofónico en República Dominicana, y entonces él me invitó a que fuera a trabajar con él a Radio Cristal. Y después de Radio Cristal estaba en la dirección de Última Hora Virgilio Alcántara, que hoy es colega suyo. colega Bueno, suyo. en el segundo piso, el Goyera. embajador ante la Estaba OEA. en la OEA, no, ahora está en la ONU. Goyito García En la OEA, Castro. Exactamente, entonces yo pasé a trabajar al Última Hora, y cuando mata a Gregorio García Castro se produce el vacío de la jefatura de redacción. Momentáneamente lo llenó Julio César Martínez, que tenía la revista Renovación por unos meses, y después pues yo pasé a ser el jefe de redacción de Última Siendo Hora. director. Virgilio Alcántara. Ok. Y entonces usted sustituye, perdóname Julio, entonces usted sustituye a Virgilio y pasa a ser director de Última Hora. Bueno, ahí yo abandono el periodismo por 4 años y voy a estudiar a Inglaterra. Voy a estudiar desarrollo económico a Inglaterra. Entonces, Desarrollo económico, pero como licenciatura o como maestría. no, pues licenciatura. O sea, que tú eres economista. Más o Ah, menos. somos colegas, qué bien. ¿No te recuerdas el triálogo? El programa Triálogo. Esto no tiene Entonces, después regreso otra vez. Virgilio pasa a fundar el periódico Hoy y yo me quedo dirigiendo Última Hora. Señor embajador, bueno, varios distinguidos periodistas de la República Dominicana están en estos momentos, desde hace años están en el servicio exterior. Y quisiera, si usted, digamos, traicionar la discreción diplomática, que nos contara la propia experiencia suya cuando presenta credenciales ante la reina de Inglaterra, que ella le llama la atención el hecho de que usted, siendo una persona, un periodista de carrera, pues esté en el servicio diplomático. Que debo dar un dato, perdóname primero, antes que usted responda, debo dar un dato de historia diplomática. La ceremonia de presentación de carta de credenciales ante la reina en Inglaterra es la ceremonia que permanece a todo lo largo de estos años intacta, con el mayor protocolo. Eso es muy El embajador, complicado. óyeme, el embajador Llega va un vestido caballo. de frac, con su bombín,
va en su carruaje, en un coche arrastrado por sus caballos. ¿Cómo va? Eso es del siglo XVII. Se presenta en el Palacio de Buckingham, se le hace el saludo protocolar con toda la banda de los oficiales, o sea, todo eso que ustedes ven por televisión, de la Guardia Real Así mismo. inglesa. Pregúntale al embajador. Pero eso es porque el primer ministro inglés no participa en eso, ¿verdad? No, porque se le presentan las cartas credenciales a la Claro reina. que la reina no tiene mucho No, que hacer. lo que pasa es que la jefa del Estado... Claro, es ¿verdad? la Porque tú reina. no puedes tener un primer ministro. ¿Qué tiempo dura ese proceso? Ese rito. Pues, 45 minutos, don Aníbal. Vamos a ver, don Aníbal. Vamos a ver. Ciertamente mi primer destino diplomático fue el Reino Unido. Yo me imagino que al presidente probablemente tomó en cuenta que yo había estudiado en el Reino Unido. Claro. Sí, eso. Conocía el O país sea, y ¿cómo yo ellos lo creo que saben? esa Le fue dan un perfil. Sí, una claro. de las- ¿Dónde se graduó? Cuando se pide el placer. Claro, sí, claro, y yo creo que eso contribuyó. Ciertamente, como dice Víctor, es una ceremonia muy elaborada y que deja pues a uno profundamente impactado. Eso no se le olvida mientras la vida usted tenga. No se olvida. ¿Y la firman, la graban? O sea, no permite. Fotografías antes, o sea, uno escoge un lugar donde viene el marshal del cuerpo diplomático, que es el jefe del protocolo de la Casa Real, podríamos llamarle así, y recoge a uno. Uno tiene la opción de, si quiere, los coches tirados por caballo. Entonces son dos coches. En uno va, si está casado, acompañado de su esposa Su consorte. y el marshal del cuerpo diplomático, y en el otro va el staff de la embajada, porque también tienen derecho a participar. Digo que se le da la opción porque ya sabemos que el clima en Londres no es lo más benigno posible. Entonces, si está lloviendo, pues en un coche descubierto va a ser un poco traumático. Por suerte que el día que yo presenté credenciales fue un día radiante, soleado, y pude hacer uso de ese privilegio, ¿no? En una carroza tirada por caballos. Y bueno, previamente, antes de la presentación de credenciales, pues uno tiene una entrevista con alguien de protocolo, donde le informan sobre los pasos a seguir, el ceremonial, cuando uno ingresa al salón donde está la reina, cómo uno hace, la inclinación de cabeza, cada cuantos pasos, la manera como uno entrega las cartas credenciales. Y luego, pues, así, no hubo mayores sorpresas. ¿Qué tiempo duró la ceremonia? Como en todo, más o menos alrededor de una hora, sí. La reina suele recibir unos 2 embajadores, nada más. Curiosamente, el que presenta credenciales está en la lista de precedencia antes que el que sigue. O sea que por una hora, por una hora aproximadamente, el embajador de Corea del Sur tenía precedencia sobre mí. Pues yo tuve 7 años en Londres y él apenas tuvo 2 años, o sea que prontamente yo Usted relevó al embajador Ludomiro Fernández, tengo entendido. Correcto, ¿verdad? Pero entonces lo del que ella le llama la atención que usted sea... Mira, la reina está muy al día de los acontecimientos internacionales y por supuesto de los acontecimientos en el país de donde procede el embajador, cuyas cartas credenciales ella va a recibir. E incluso unos minutos antes de que ingrese el embajador, alguien de su oficina le da un briefing con las últimas informaciones del país. Si ha ocurrido algún suceso de importancia para que la reina... ¿Responsabilidad del chairman o de la Cancillería? Es alguien que viene del Foreign Office, sí, de la Cancillería. No, la reina sostiene con el embajador un diálogo muy ameno. Ella trata, indiscutiblemente, porque tiene una gran experiencia, ha recibido más de 2.000 embajadores durante los años de su reinado, y trata muy cuidadosamente de que uno se sienta relajado, de que es una conversación amistosa más bien. En el caso mío, la reina estaba muy bien informada, por ejemplo, de la industria turística dominicana, y bueno, tenía que estarlo por doble razón. Primero porque es uno de los puntos básicos de nuestra economía, pero también porque el Reino Unido es uno de nuestros grandes clientes. En la época que yo era embajador allá, pues llegaron a ir a República Dominicana desde el Reino Unido 250.000 turistas en un año. Wow. Y todavía, bueno, ha reducido el número por razón de la crisis económica en Europa, pero aún cerca de 200.000 turistas. ¿Y la inversión inglesa en nuestra pero economía? vámonos por parte, Víctor, para que podamos... Sí, adelante. Sí,
Bueno, y entonces hablamos del turismo, ya conocía muy bien la calidad de las playas dominicanas, y una me preguntó de una manera muy casual que cómo era posible eso de que yo, de haber sido periodista profesional, editor de medios, hubiese pasado a la diplomacia. Entonces yo traté de hacerle una comparación de los puntos coincidentes entre la diplomacia y el periodismo, pues mencionando dos que particularmente yo tenía en cuenta. Uno era que en ambos casos había que ser buen observador, había que escribir reportes y sobre todo la discreción. Cuando yo mencioné la discreción, la reina me preguntó, ¿discreto? Y se rió. Discreción en periodismo. Bueno, porque en el caso del Reino Unido la prensa pues tiene una relación muy particular con la monarquía, y a menudo pues la monarquía es víctima de la prensa. De la poca discreción. Entonces usted después de estar en el Reino Unido, ¿dónde está? Cuando estaba en el Reino Unido yo era embajador concurrente en Irlanda, en la República de Irlanda, y en Australia. Curiosamente, Irlanda fue una especie de colonia del Reino Unido, hoy es una república. Pero en el caso de Australia es miembro de la Commonwealth de Naciones, y la reina es la jefa de Estado. Sí. O sea que yo presenté credenciales en Australia al representante de la reina. Y aquí nos acompaña una joven dominicana. Yo no creo esto, que doctora tú lo estás presentando. Karina Emos Montilla. Ay, Dios mío. Directora de transferencia de tecnología del Departamento de Energía Oye, eso. de los Estados Unidos. Que antes trabajaba en la NASA. No, pero eso no puede ser. Anteriormente trabajaba en Directora la de transferencia de tecnología. del ¿De qué? Departamento de Energía de la los primera en la esta primera, posición. la primera dominicana que No, llega la primera persona en esta posición. Y mujer. Creada para ti esa posición. Explícanos en qué consiste esa posición. Transferencia de tecnología en el Departamento de Energía de todo Estados Unidos o de aquí de De Washington. los Estados Unidos. De los Estados De los Unidos. Estados Unidos. Explícanos qué es eso. Porque Señores, que es histórico. Mira, Dominicana de las Matas de Farfán, su madre. Elvira, que grábala está aquí bien. con nosotros. Usted nació en Santo Domingo. Sí. En la maternidad y Nuestra Señora mire de la Altagracia. mamá orgullosa como la mira desde aquel asiento allá. ¿Cómo se llama usted? Lucía. Ana Lucía Montero Montilla, es la madre orgullosísima. Vamos a ver en qué consiste lo que usted hace. Ok, vamos a explicarle primero lo que es la transferencia de tecnología. Bueno, sabes que el gobierno de aquí invierte mucho dinero en las ciencias, entonces hay muchas innovaciones que se hacen en los laboratorios. Entonces, ¿cómo hacemos que estas inversiones se hacen comercial? Y eso, con eso es lo que yo ayudo en las políticas de cómo hacemos que esta tecnología que hacemos... Después que sale del laboratorio, pasan las pruebas, se comercializan. Sí, entonces yo estoy ayudando cómo se pueden hacer más compañías, crecer las compañías que están ahora en existencia, pero también cómo se pueden crear más compañías aquí en los Estados Unidos, porque saben, son estas compañías compañías pequeñas que se acaban de realizar, que crecen y pueden dar muchos trabajos. ¿Qué tipo de avión usted? Bueno, ahora mismo estamos teniendo los T-6, que es un avión totalmente nuevo, que es el avión que usamos, el primario. Podemos coger una persona que no tenga absolutamente nada que ver, que nunca ha volado. Es el primer avión que van a volar para entrenarse. Entonces de ahí pasa al secundario, que va a ir a helicóptero, va a ir a los jets, va a ir también a lo de propellers. Y de ahí entonces, después que pasen esa etapa, entonces lo mandamos a entrenarse con los F-18, con los E-2. Ah, usted no está en esa etapa de los F lo mío es todavía. lo primario. Eso es la etapa inicial. La inicial. Y ahora mismo tenemos cerca de casi de 1.200 estudiantes. Cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, ¿usted estaba en Estados Unidos ya trabajando en esa área? No, en esa misma área no, pero yo estaba en el portaavión en el Truman. Okay. ¿Usted ha estado en combate? Sí, en realidad yo he estado no solamente en combate, yo he estado ya en 35 años, yo he estado en 4 diferentes portaaviones, yo he ido a muchos cruceros, yo he participado
en el Golfo, he participado. ¿Usted estuvo en la guerra del Golfo? Yo fui en el 91, yo estaba en el Kennedy cuando empezamos allá y después de eso... Cuando invadieron Kuwait. Cuando dicen el Sí. Kennedy, está hablando del portaaviones. Sí, cuando invadieron Quien Kuwait. invadió Kuwait fue Saddam Hussein. Digo, cuando desinvadieron. Sí. No, porque se metieron los gringos también. Sí, Digo, sí, los sí. norteamericanos, perdón. Yo también el portaaviones del Kennedy. ¿Qué responsabilidad tenía usted en el portaaviones Kennedy? Yo estaba en el escuadrón de F-18, que era el escuadrón de los Gunslinger, que era el 105, teníamos 12 F-18. Y en ese portaaviones nosotros estábamos volando misiones directamente a Kuwait y a Irak. ¿Qué cantidad de metros tiene la pista del portaaviones Kennedy para el despegue y aterrizaje de este tipo de aeronaves? Bueno, tenemos, en realidad son como si fuera dos... You can say dos the field, names. sí, dos field de fútbol. Dos campos de fútbol. Sí, sí, completo. Y son aviones que tenemos 4 pistas de salida y una de aterrizaje. ¿Cuántos aviones tiene promedio un portaaviones, por ejemplo, como el Kennedy? ¿Capacidad para cuántos aviones? 94 aviones de guerra. En un solo portaaviones. Me corrige. Están ustedes Y un bien. personal casi de 6.000 personas. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo en Santo Domingo? Hace 3 años. Hace 3 años. 3 años. ¿Qué vínculos mantiene usted con el país? Bueno, yo todavía tengo 2 hermanos míos que viven allá. Entonces, cuando ya papá y mamá ya están allá arriba, quiere decir que hemos deducido un poco. ¿Usted manda del gobierno. remesas para allá? Sí, ¿Usted manda seguro que sí, dinero? siempre. A sus hermanos. Cada vez que recibo una llamadita, yo sé que algo está pasando, entonces hay que ayudar. Estamos conversando con el capitán de la Marina de Guerra norteamericana de la US Navy, el Capitán Silvestre del Rosario. Es el ciudadano dominicano con más alto rango en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. ¿Qué tiempo tiene usted siendo capitán de navío? Bueno, el capitán ya va por 3 años y medio. 3 años. Capitán. Estamos hablando que me corrige, pero el promedio para un capitán de navío en la US Navy es de 8 a 9 años para poder aspirar al almirantazgo, es decir, para poder aspirar a ser almirante, a ser general. Eso es correcto. Capitán, Entre ¿cuál- 7 y 8 años se mantiene el promedio en el US Navy, ¿no? Sí, ¿Cuál Usted conoce, perdóname, ¿conoce Anápolis? ¿Ha estado en Anápolis? ¿Ha servido en Anápolis como No, instructor? no he servido, pero sí he visitado. ¿Y Top Gun? Tampoco no he ido. Yo estuve en un escuadrón que era de los F-45. Sí. Y eso lo tenían en Key West, que era de agresión, que era más o menos lo mismo que hacer. ¿En alguna de sus misiones ha dado soporte en alguna oportunidad a los US Navy SEALs? No, bueno, nosotros hacemos toda clase de soporte. Todo depende de donde nos necesite. Bueno, señores, una oportunidad.